Muy bien. Vamos a retomar el tema del libro de Éxodo, donde ya vimos la salida de la esclavitud de un cúmulo de seres humanos que todavía no sabemos bien quiénes eran. Moisés que los conduce a través del desierto, los requerimientos de esa gente o los reclamos de esa gente a Moisés son uno detrás de otro, él de alguna manera los satisface, y llegan al desierto de Sinaí, donde está el monte de Sinaí, donde Dios ha de descender hacia la parte superior del monte, lo hará subir a Moisés a ese lugar. Moisés estará 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, así dice el texto, y recibirá de mano de Dios las tablas de la ley en las cuales están inscritas el decálogo, lo mal llamado 10 mandamientos. ¿Por qué digo que mal llamado 10 mandamientos? Porque en principio no son mandamientos, sino que son enseñanzas. Y comienza con uno, de alguna manera el primero, donde fundamentalmente es la presentación de Dios a la humanidad. Dios se presenta diciendo: yo soy el que te sacó de la tierra de la esclavitud. Yo soy tu Dios que te sacó, es decir, aparece Dios como el liberador de ese cúmulo de seres humanos y empieza a darle normativas o sugerencias o ideas o fundamentalmente enseñanzas de cómo han de vivir de ahora en adelante. Aparentemente podemos suponer que esa gente que están recibiendo el decálogo no sabían muchísimas cosas de las que suponemos sabemos hoy, como por ejemplo, respeta a tu padre y a tu madre. Entonces hay preguntas que uno debiera hacerse. ¿Cómo era la relación de esa gente con su padre y su madre? ¿Sabían quién era su padre? ¿Sabían quién era su madre? Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos, pero fundamentalmente lo que trae el decálogo es que ellos debían respetar a su papá y a su mamá. Otro de los 10 elementos que constan en ese decálogo es algo que tiene que ver con lo que hacemos en nuestra comunidad judía hoy, aquellos que la respetamos, que es respetar el día de descanso. El día de descanso, el día séptimo, el día de Shabbat, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir descanso? Que se ha traducido equivocadamente como el día sábado. No es el día sábado. Lo que ocurre es que, de acuerdo al calendario hebreo, la semana comienza, el primer día de la semana comienza el día domingo. Y por lo tanto, el séptimo día es el sábado, querramos o no, pero fundamentalmente Shabbat quiere decir día de descanso. Respetar el día de descanso de una manera particular, que a posteriori explicaré cuáles son las cosas que podemos hacer y no podemos hacer, pero fundamentalmente descansar, cosa que aparentemente tiempos pasados eso no ocurría, sino que el ser humano se ocupaba de su trabajo de lunes a lunes, para decirlo de alguna manera bien criolla. Entonces, respetar a tu padre y a tu madre, respetar el día de sábado, no robar, no matar, y hay muchas explicaciones y muchas preguntas para hacer respecto de ese decálogo. ¿Qué quiere decir robar? ¿Robar qué? ¿Robar cosas? Hubo una época en nuestra República Argentina donde se robaban personas. Y tal vez el no robarás también tiene que ver con ese concepto. Y el último de los artículos, para decirlo de alguna manera, del decálogo tiene que ver con el no envidiar, que de alguna manera se tradujo como no desear lo que tiene el otro, es decir, no desear la máquina, no desear el toro, no necesitar los elementos que usa no desear la casa, y quedó como elemento que se utiliza permanentemente en nuestro
común denominador, no desearás a la mujer de tu prójimo. Cuando yo digo que yo no deseo a la mujer de su prójimo, sino que tal vez me gustaría más tener alguno de las cosas que él tiene y no a su mujer. Pero lo que fundamentalmente nos sugiere ese último artículo del Decálogo es no envidiar lo que el otro tiene. Comienza así una nueva situación del mundo, porque a partir de la recepción del Decálogo, ese cúmulo de seres humanos que estaban al pie del monte y recibieron lo que Dios a través de Moisés le dio, se transformaron en algo así como en un pueblo. Ya no es una suma de tribus, ya no es una suma de seres humanos, sino que es un pueblo con normas de cómo funcionar, de cómo actuar en su cotidianeidad. De ahí en adelante el libro de Éxodo sigue relatando algunos aspectos que tienen que ver con lo que hacían caminando por el desierto. Hay diferencias, hay requerimientos que le hace el pueblo de Israel a Moisés. Moisés trata de satisfacer cada uno de los requerimientos. Y aparece algo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Es decir, hay normativas que casi hasta el final del libro de Éxodo es el tema de construir ese lugar físico en el cual Dios se iba a presentar a Moisés y Moisés iba a recibir las instrucciones que Dios le diese para poder regular la forma de vivir de esos seres humanos. Hay muchos capítulos que hablan precisamente de la construcción del tabernáculo y algo más que tiene que ver con muchísimas particularidades. Las particularidades de qué elementos de madera tenían que usar, qué elementos metálicos tenían que usar, los colores de las cortinas y de cada una de las cosas que ese tabernáculo iba a recibir. La pregunta que muchos nos hacemos es si acaso Dios necesita un lugar donde morar. Y el tema fundamental es que hasta el día de hoy Dios no está en los lugares predispuestos, sea templo, sea el nombre que le querramos dar, sino que fundamentalmente está dentro de cada uno de nosotros los seres humanos. Y lo importante que el libro de Éxodo nos enseña es precisamente cómo nosotros podemos aprender a vivir con Dios sabiendo que Dios está dentro de nosotros, y no en un lugar físico. Alguien preguntó a un rabino, ¿dónde está Dios? Y el rabino contestó, Dios está en cada uno de los lugares donde lo dejan entrar. No hace falta un lugar predeterminado. Pero para esa gente y en aquel lugar, en aquellos momentos, estamos hablando de tal vez muchos miles de años atrás, esa gente necesitaba fundamentalmente un lugar que suponía que en ese lugar Dios iba a aparecerse y le iba a hablar a Moisés porque los demás no querían tener directamente trato con él porque había un temor. El temor que existía en esa época y en esa gente era que aquella persona que tenía la oportunidad o la posibilidad de tener trato directo con Dios iba a morir. Entonces, el hecho de poder ver a Dios, de alguna manera partían de la premisa de que no era bueno para ellos, porque temían que iban a morir. Entonces, le habían encargado a Moisés que sea él el que hablase con Dios, trajese el mensaje y de alguna manera se lo transmitiese al resto de la gente. Eso es, de alguna manera, si me permitís rápidamente, el libro. Creo que eso es lo que tenemos en el libro de Éxodo de ahí en adelante. Por ejemplo, yo estoy leyendo un título acá que dice a partir del capítulo 25, la construcción de la morada o el tabernáculo.
Y son muchos capítulos que habla de cómo construir ese tabernáculo. Ese rato de encuentro a profundizar. Hubo un problemita técnico. Cuáles eran las ofrendas que debían presentar, etcétera. O sea, muchos capítulos que hablan de lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, cómo hacerlo, para qué, y así sucesivamente hasta que finaliza el libro de Éxodo. Y luego comienza el libro de Levítico. En el libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, que en hebreo se llama Vaikra, y que podríamos traducir ese libro, el tercer libro, Vaikra, lo podríamos traducir como llamó, de llamar, así como yo puedo llamar a alguien para que participe de una reunión con nosotros. ¿Por qué se llama Levítico? El nombre que le han asignado es precisamente porque en ese libro fundamentalmente está la tarea que hacían los levitas. Y los levitas, que eran los ayudantes del sumo sacerdote, que se ocupaban de los rituales. De ahí surge, en principio, el nombre de este tercer libro, que es Levítico, que fundamentalmente está relacionado con todos los rituales que se hacían en el segundo templo de Jerusalén, donde, como vimos ya en una oportunidad, era la manera que tenía el pueblo de dirigirse a Dios y de comunicarse con Él. La manera que tenían en aquella instancia, cuando el gran templo de Jerusalén existía, era llevarle ofrendas y se las entregaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que recibía esas ofrendas y era el que se ocupaba fundamentalmente del ritual, o tal vez debiera decir, no solamente fundamentalmente, sino exclusivamente, se ocupaban del ritual de hacer las ofrendas ante Dios, y el público estaban separados de ese lugar y veían o miraban qué es lo que estaban haciendo, o lo que estaba haciendo el sumo sacerdote y su gente como ofrenda a Dios. Quiere decir que el ser humano de aquella época, mientras existía el templo de Jerusalén, no tenía trato directo con Dios, sino que el trato era por intermedio del sumo sacerdote y su gente, que se ocupaban exclusivamente del ritual. Ahora vemos cómo era el ritual. Ya enseguidita vamos a ver de cuántas cosas habla el libro de Levítico, pero fundamentalmente, como dije, habla de rituales. El ritual era relativamente simple. Los seres humanos debían, de alguna manera, entregar una ofrenda, y esa ofrenda, la mayor parte de las veces, era un animal, un cuadrúpedo. Ese cuadrúpedo era entregado al sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo tomaba, lo recibía, lo mataba, o sea, mataba al cuadrúpedo y lo ponía sobre el altar, y sobre el altar había fuego y algo así como una parrilla. Y el animal era puesto arriba de la parrilla y se asaba a tal punto que esa carne que se había asado era el alimento del sumo sacerdote y de toda su familia que habitaban con él en la zona del gran templo de Jerusalén. La sangre del animal que el sumo sacerdote mataba era arrojada a la tierra como si fuese agua. Es decir, la sangre no era utilizada para nada, o sea, no se consumía la sangre, no se comía la sangre, para decirlo mejor,
sino que se utilizaba como elemento dentro del ritual. Por ejemplo, vamos a tener capítulos donde habla de que el sumo sacerdote tomaba la sangre que salía del animal muerto, lo tomaba en un elemento y con esa sangre, haciendo todo lo necesario para que no se solidificase, sino que estuviese líquida, se ocupaba de hacer un ritual con esa sangre, salpicando o tirando la sangre a las cortinas que había en el gran templo. También utilizaba la sangre para rociar la base del altar y también usaba la sangre para algún que otro menester que tenía que ver con el ritual. No se comía. Hasta el día de hoy, nosotros en nuestra tradición judía no consumimos, no comemos la sangre de los animales. Ejemplo simple, si hacemos un asado, no va a haber morcilla. ¿Por qué? Porque la sangre no se consume. Pero además se suponía que cuando ponían el animal sobre el altar, sobre la parrilla, es obvio, y hasta el día de hoy lo sabemos, que el aroma del asado es un aroma atractivo, y esa gente suponía que el aroma de ese asado era aroma grato al Señor. Por ende, el sacrificio que se hacía y el asado que se hacía era porque se suponía que a Dios le agradaba el olor, el aroma que surgía de ese asado. Esa era la manera de rezar, para decirlo de alguna manera, que tenían en aquella época, que obviamente no es como la de hoy, que es totalmente diferente. Fundamentalmente, el libro del Levítico se ocupa de eso, de rituales, de cuáles son los rituales y algunas cosas más que tienen que ver con lo siguiente. En el capítulo 11 del libro del Levítico vamos a tener una nómina o un detalle de cuáles son los animales o cuáles son los animales o los seres creados que podemos consumir y cuáles no. En nuestra tradición judía tenemos ciertas reglas, ciertas normas de qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer. Y ahí detalla, en ese capítulo, por ejemplo, que si podemos comer los cuadrúpedos que sean rumiantes y de pezuña partida. Es decir, tiene que reunir las dos condiciones, ser rumiante y tener pezuña partida. Como por ejemplo la vaca, y no sé más, algunos no sé. Pero por ejemplo hay animales que uno conoce por haberlo visto. Por ejemplo el caballo no lo podemos consumir. ¿Por qué? Porque no tiene pezuña partida. Estimo que no es rumiante tampoco, pero no lo podemos comer. No podemos comer el chancho. ¿Por qué no podemos comer? Porque el chancho tiene pezuña partida, pero no es rumiante. Entonces, si bien dice taxativamente que no podemos consumir el cerdo, ese animal no reúne las condiciones básicas para poder ser consumido, es decir, no es rumiante y de pezuña partida. Eso es lo que hace a los cuadrúpedos. En lo que hace a las aves, podemos comer solamente las aves de corral, es decir, las aves de rapiña no podemos comer. Y en lo que hace a los peces, podemos comer los peces que tienen escamas y aletas. Aquellos peces que no tienen escamas y aletas, no los podemos consumir. Como por ejemplo, no podemos consumir ningún marisco. ¿Por qué? Porque no tiene escamas. Si me van a convidar con langostinos, no los voy a comer porque no está permitido, de acuerdo al capítulo 11 del libro de Levítico, no está permitido su consumición. Eso es lo que atañe a alimentación y la pregunta y la respuesta que hay de por qué todo eso. ¿Por qué esa nómina de animales que sí podemos y la nómina de animales que no podemos? Y la respuesta que a mí me han enseñado es muy simple. Límites. Límites que nos enseña la Torá, que los seres humanos debemos tener
para no hacer de la naturaleza un lugar que podemos dilapidar lo que existe, de que podemos matar lo que se nos ocurre y que podemos comer lo que sea, sino que se nos asignó una cantidad de limitaciones para que podamos vivir amigablemente, para decirlo de alguna manera, el ser humano con todo lo existente. No hay otra explicación, si bien mucha gente dice que, por ejemplo, la Torá dice de no comer el cerdo para evitar la triquinosis, algunos dicen de no comer los mariscos para evitar la marea roja, y a mí me enseñaron que no tiene nada que ver con todo ello, porque cuando se escribió el libro de la Torá, todo eso no se sabía, en principio, y por lo tanto no tiene nada que ver con cuestiones de salubridad, sino que tiene que ver con cuestiones de límites y de convivencia entre los seres humanos y los animales. Tenemos el capítulo 11, tenemos el capítulo 19, que también de alguna manera es una repetición de lo que podríamos llamar el decálogo. Los capítulos que siguen o los capítulos que están entre los que acabo de mencionar, porque en mi memoria son los más importantes quizás, son capítulos que hablan del ritual, de que tenía que hacer tal cosa, de que tenía que hacer tal otra, que si cometía algún error o pecado, como querramos llamar, debía hacer una ofrenda. ¿Qué pasaba con aquellos seres humanos que tenían erupciones en la piel? Y entonces de alguna manera eso eran enfermedades que generaban situaciones anormales, y es entonces donde actuaba el sumo sacerdote como si fuese el médico de hoy. Pero sabemos que el sumo sacerdote de todo eso no sabía un pito, sino que digamos que era la autoridad máxima que debía ocuparse de saber qué pasaba con esos seres humanos que tenían erupciones en la piel, tenían problemas de todo tipo. El capítulo 19 es un capítulo que algunos dicen que es la repetición del decálogo, donde nos dice cosas que debiéramos aplicar hasta el día de hoy, y hay un versículo, que es el versículo 18, que es muy, muy conocido dentro del mundo judeo-cristiano, sobre todo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En ese capítulo también está presente ese versículo que acabo de decir, y muchas otras enseñanzas que hablan de la convivencia, que hablan de lo que debiera ser el ser humano y sus congéneres. ¿Y el gran día del perdón? Acá en el 16. Hay un capítulo que, si no me equivoco, es el 23, que habla de las festividades, donde habla de cuáles son las festividades que debía celebrar aquel pueblo, y que de alguna manera tiene que ver con algo que ahí está escrito para aquella época, y que por distintas circunstancias ha ido cambiando, y tal vez hoy, estemos celebrando cosas parecidas. Primero, en el capítulo 23 tenemos las celebraciones importantes, o todas las celebraciones del calendario hebreo. Tenemos 3 fiestas de peregrinación. Es decir, las fiestas de peregrinación eran Pesaj, Pascua, Shavuot, que hoy podemos llamar de la misma manera que Pentecostés, pero con otra concepción, y Sukkot. 3 fiestas de peregrinación que yo ahora voy a explicar cada una de ellas. ¿Y por qué fiestas de peregrinación? Porque en aquella época, cuando existía el gran templo de Jerusalén y existía el sumo sacerdote y todos los rituales, en esas festividades la gente peregrinaba, caminaba hacia el templo de Jerusalén y hacía una ofrenda en agradecimiento a Dios. ¿Qué se celebraba en Pesaj?
en Pesach se celebraba la primavera. Era el comienzo de la primavera y como tanto sabemos que en primavera nace y todo está renaciendo. Y es entonces que en esa época iban caminando hacia el gran templo de Jerusalén y le decían gracias a Dios porque todo había renacido. 50 días después, en Shavuot, que era la fiesta de las primicias, también iban caminando hacia el gran templo de Jerusalén y le llevaban los primeros frutos al sumo sacerdote, que los ofrecía en el gran templo en agradecimiento, de nuevo, porque habían crecido los primeros frutos. Y la tercera fiesta de peregrinación, que se llama Sukkot, era para recordar que era la fiesta de la recolección, es decir, había crecido todo lo que tenía que haber crecido después de haber sido sembrado, y llevaban los frutos al gran templo y para de nuevo agradecer a Dios que habían logrado lo que habían querido que crezca, lo cosecharon y aquí está. Ahora resulta, y eso es algo que es importante conocer hoy, que el gran templo de Jerusalén desaparece en el año 70 de la era común. Tito, el emperador romano, lo destruye, y es entonces donde no se pueden cumplir con las festividades como están escritas en el libro de Levítico. No hay gran templo, no hay sumo sacerdote, no hay tierra sembrada, están viviendo en cualquier otro lugar y se encuentran con que no pueden materialmente, realmente, no pueden celebrar las festividades tal como están escritas en el libro de Levítico. Y es entonces donde comienzan a darle un carácter o una connotación diferente a esas festividades allí escritas. Como por ejemplo, Pesaj, que era la fiesta de la primavera, al estar en cualquier otro lugar del mundo sin tierra y sin posibilidades de ver si realmente era primavera o no, se transforma por voluntad de los maestros, se transforma en una fiesta que es la fiesta de la libertad. Y hasta el día de hoy, en Pesaj, nosotros celebramos precisamente la fiesta de la libertad, sobre todo fuera de Israel, porque en Israel sí es primavera en esa época y se puede celebrar perfectamente. Shavuot, que son 50 días después de Pesaj, se celebraba el hecho de los primeros frutos, es decir, de las primicias. Como consecuencia de la destrucción del templo, se celebra una festividad que en castellano se llama Pentecostés. Celebramos en Shavuot la entrega de las tablas de la ley que Dios le hace al pueblo allí reunido. Es decir, ya de nuevo cambiamos el sentido de una fiesta, como fue Pesaj, fiesta de la libertad, Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá. Y Sukkot, que era la fiesta de la recolección, se transforma en la fiesta en la cual recordamos el haber estado viviendo en cabañas durante el caminar por el desierto. Es decir, las tres fiestas de peregrinación que están escritas en el libro de Levítico cambian su sentido como consecuencia de los cambios habidos en la vida de los seres humanos. En ese mismo capítulo se habla del día del perdón. En ese mismo capítulo se habla del día del toque del shofar. Y acá también es interesante saber de qué estamos hablando. El shofar es ¿qué es un shofar? El shofar es el cuerno de un carnero. En aquella época no había teléfono, no había internet, no había todo lo que tenemos hoy, y la manera de comunicarse y la manera de tomar conocimiento de acontecimientos que ocurrían en aquellos momentos, se utilizaba el cuerno de un carnero como elemento de sonido. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur, Rosh Hashanah quiere decir Año Nuevo, Yom Kippur quiere decir Día de
día del perdón, en ese día de Rosh Hashanah se hace sonar el shofar, cuerno de carnero, que en algunos textos está traducido equivocadamente como trompeta. La trompeta, que yo sepa, es un elemento metálico construido por seres humanos. En cambio, el shofar es un elemento natural que sale del cuerno de un animal y que se hace sonar como llamado de atención. Toda la simbología de Rosh Hashanah y todo lo que significa el shofar y todo lo que hacemos hasta el día de hoy en nuestra celebración de Año Nuevo, entiendo que no es el momento para ir detallándolo, pero tal vez en otro momento sí. Y también está escrito en ese libro de Levítico. También en el libro de Levítico hay costumbres que tienen que ver, o mejor dicho, enseñanzas que tienen que ver con el cuidado que el ser humano tiene que hacerse de sí mismo, saber, por ejemplo, todo lo atinente al ritual de aquella época que ponía en práctica el sumo sacerdote. Había algo que tenía que hacer y que suena muy raro, que era sumergirse en agua. Sabemos hasta el día de hoy que si hay algo que escasea en Medio Oriente, es agua. Sin embargo, el sumo sacerdote cada vez que hacía un ritual tenía que sumergirse en agua previamente, hacer el ritual y o sumergirse en agua después, cambiarse de ropas. Siempre estaba el agua presente como símbolo de purificación. Y el otro elemento que también está presente en el libro de Levítico tiene que ver con el ritual que se hacía en la fecha del Día del Perdón, en la cual tal vez hasta el día de hoy hay conceptos similares, que es, se tomaba un animal, un cuadrúpedo, y se le, a ver cómo decirlo, se le transmitían a ese animal los errores que había cometido la humanidad, la gente de aquel lugar. Y ese animal luego se llevaba y se lo hacía rodar hacia vaya a saber dónde, y obviamente moría en la caída estrepitosa que tenía. Es decir, eso que hoy llamamos, tal vez sea lo adecuado, el chivo emisario, era ese animal que hacía el sumo sacerdote en un ritual, en el cual ese animal se llevaba en sí todos los errores o lo que se suponía, los errores que la gente había cometido. No uso la palabra pecado para no cometer, para hacer diferencias, y ese animal de alguna manera se llevaba en sí todos esos errores, se los llevaba a una zona, llamémosla montañosa, y se lo hacía rodar hacia abajo. Esa tarea también la llevaba a cabo una persona. Esa persona, cuando volvía de hacer lo que había hecho, tenía que cambiarse de ropa, sumergirse en aguas, y de nuevo todo el ritual donde el agua estaba presente. En gran medida eso es el libro del Levítico, donde nos habla de todo lo que se hacía en el gran templo de Jerusalén, con algunas particularidades que tal vez del castellano no surge, pero cuando hablamos en hebreo surgen conceptos que sí tienen que ver con el ritual. Como por ejemplo, si una persona tenía problemas dermatológicos, que se le decía lepra, o sea, casi todos los problemas dermatológicos que vivían los seres humanos se le dio el nombre de lepra. No sabemos bien si era lepra o no, pero eran erupciones en la dermis, erupciones en la piel. Partían los maestros de aquella época, partían en suponer que todo esto que les ocurría en la piel era como consecuencia de que habían hablado indebidamente. Tal vez blasfemaban, tal vez chiporreaban,
tal vez hacían cosas o decían de otros cosas que no tenían que haber dicho, y como consecuencia de ese accionar, de esa manera de hablar, le ocasionaba al que lo hacía erupciones en la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Lo aislaba del campamento, lo revisaba, le daba un tiempo de proceso a toda esa erupción, y cuando veía que de alguna manera se había calmado todo ese problema dermatológico, es decir, ya no era tan rojizo como era al comienzo, lo incorpora nuevamente a ese hombre a el campamento de donde había salido, e inmediatamente hace una ofrenda a Dios que tiene que ver con una ofrenda que se llamaba Hatat, que tenía que ver con el pedir perdón, el liberarse de los errores cometidos, liberarse de aquello que no había hecho bien. Es decir, de nuevo, para que el ser humano se cure de lo que le había ocurrido en la piel, era que debía resolver su problema interior. Hasta el día de hoy esos conceptos siguen vigentes. Yo a vos no te lo voy a explicar porque decimos que sabes más que yo. En donde hay un monje benedictino que en Editorial San Pablo se venden muchos libros de él, que es el monje Anselm Green, que él dice que el cuerpo dice lo que el alma calla. Y tiene mucho que ver con lo que está escrito en el libro de Levítico, de aquellas situaciones en las cuales los seres humanos hacían cosas indebidas y que surgía o se ponía de manifiesto en el cuerpo de quien lo había hecho. Todo el resto del libro de Levítico es precisamente rituales, es qué es lo que debía hacerse y qué es lo que no debía hacerse, dónde se hizo. O sea, por ejemplo, hay un capítulo, y eso yo no lo dije hasta ahora, pero lo voy a decir ahora, hay el Pentateuco en nuestra tradición judía, está dividido en 54 secciones. ¿Cómo se componen las secciones? Eso es lo importante para que lo sepamos. Las secciones, que se lee una sección por sábado, está compuesta por capítulos y versículos. Varios capítulos y varios versículos, que en total hacen a 54 secciones anuales. Entonces uno hace una pregunta, ¿por qué 54 secciones? Es porque precisamente hay 54 sábados en el año, y como el Pentateuco se lee íntegro anualmente, en la mayoría de los lugares, en otros lugares se lee íntegramente después de 3 años, pero aquellos que de alguna manera leen el Pentateuco anualmente, dividen el texto, o el texto ya está dividido, ya está predividido, ya está hecho, ya podemos saber cómo está dividido para el año 2015-2016. Las secciones están divididas de acuerdo a temáticas, las secciones están divididas de acuerdo a lo que tenían interés de que se lea cada sábado, porque de alguna manera hay una correlación entre sábado y sábado. Esa correlación y esas secciones se ven interrumpidas cuando llegan las festividades. Por ejemplo, pronto, no puedo precisar, pero aproximadamente en 15 días, celebraremos el día de Shavuot, lo que en el mundo cristiano es Pentecostés, y en esa celebración vamos a leer diferente a lo que se lee, a lo que está preestablecido que se lea cada sábado. Se va a leer una sección diferente, ya está predeterminada, ya sabemos qué es lo que vamos a leer en esa festividad. Pero en cada sábado, que no caiga una festividad dentro de ese sábado, vamos a leer lo que las secciones están ya dispuestas. Y muchas secciones nos dan la oportunidad de hacer interpretaciones de lo que ahí está escrito, como para entender qué es lo que hoy, año 2014, podemos aprender de aquellas palabras que fueron dichas
y escritas hace mucho tiempo atrás. Al hablar de rituales y al hablar del libro de Levítico, tenemos que entender y hacemos interpretaciones que tienen que ver fundamentalmente con nuestra vida cotidiana. Y hay algo que yo debiera acordarme de memoria, pero no me acuerdo, que es un pasaje del libro de Levítico que nosotros leemos en el día más sagrado del año, que es en el día del perdón, y que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones sexuales prohibidas. Si no me equivoco, capítulo 18, si no me equivoco. En el capítulo 18 de Levítico, si me permitís... El gran día del perdón es acá y después está lo de las prohibiciones sexuales. Ok, eso es lo que leemos en el libro de Levítico. Está establecido cuáles son las relaciones sexuales prohibidas. Fundamentalmente el incesto. Y alguien me enseñó, y yo espero haber aprendido, que los seres humanos nos hacemos realmente humanos cuando aprendemos dos cosas que generalmente los animales no tienen conciencia de ello. El animal, cualquiera fuese, cualquiera sea, no tiene conciencia de su propia muerte. En cambio nosotros, los seres humanos, sí lo vemos porque se muere un ser humano querido, se mueren nuestros padres, se mueren gente que nosotros amamos y vemos nuestra propia muerte. Ese es el primer elemento, y tomar conciencia de que somos limitados, tomar conciencia de que somos finitos, y eso fundamentalmente nos da una de las dos características de ser humano. Y la otra característica que nos hace ser humano es diferenciarnos del cuadrúpedo en lo que hace a las relaciones sexuales. Es decir, tomar conciencia de el no tener relaciones sexuales incestuosas. Y hay un cuentito que hace la diferencia, que nos muestra de qué manera tenemos que darnos cuenta que somos diferentes al animal. El ejemplo se usa con el perro y la perra, y dicen algo que es absolutamente cierto. El perro tiene relaciones sexuales con la perra, y está bien. La perra tiene perritos, y está muy bien. Transcurre el tiempo, y la perra tiene relaciones sexuales de vuelta con un perro, pero resulta que ese perro es su hijo. Y en el mundo del animal, en el mundo de los animales, eso es como que si estuviese normal, si estuviese bien, porque la hembra tiene relación sexual con el macho, pero es una relación sexual incestuosa de acuerdo a nuestro pensamiento humano. Viene la Torá y relata en forma muy prolija y muy larga cuáles son las relaciones sexuales que el ser humano no debe tener. Y eso es lo que hace que fundamentalmente nosotros, seres humanos, tengamos que tomar conciencia de cómo es la relación entre un ser humano y otro ser humano, para diferenciarnos fundamentalmente del animal. Eso está escrito en el libro de Levítico, como dije hace un ratito, lo leemos en la tarde del día más sagrado del calendario hebreo, que es el día del perdón, y que nos enseña precisamente cómo hacer nuestra vida cotidiana, cómo ir creciendo como seres humanos e ir desarrollándonos como seres humanos para eso diferenciarnos del cuadrúpedo. Y entiendo que así, en grandes rasgos, el libro de Levítico ya no, sin entrar en pormenores, el libro de Levítico nos da esos conceptos que son primordiales para nuestra vida de todos los días y, por sobre todas las cosas, muchos conceptos que hacen a nuestra vida cotidiana. Como dije hace un ratito, el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Hay un pasaje donde dice, respeta al anciano. Dice, delante de las canas levántate y honrarás la cara del anciano. Es decir, pareciese mentira que en el libro de Levítico, que se ocupa tanto de rituales, nos esté enseñando conceptos de vida, conceptos de respetuosidad, conceptos
que hoy lamentablemente están un poquito dejados de lado. Y así como estoy mencionando lo de delante de las canas levántate, si no me equivoco también habla de pesas justas y medidas justas, es decir, de nuevo, de vuelta en este mundo moderno de hoy, casi todo viene ya pesado y en envases cerrados. Cuando yo era pibe, el azúcar se vendía suelta y entonces había que tener balanzas justas, pesas justas, medidas justas, cosa que parece mentira, pero en el libro de la Torá está mencionado para que lo utilicemos hoy también. Y en general el libro de Levítico mucho más no tiene para poder exprimir, creo, al menos ahora que estamos dando una idea de todo el Pentateuco, pero sí podemos ir paulatinamente viendo el desarrollo de ese libro que de nuevo nos enseña ritual y algunas de las capas. Stop.